nos vamos de inmediato a la casa de la senadora Isabel Allende. Veo que ahí está Rocío Fonseca, que nos va a entregar más detalles de este bombazo que tiró ayer la tercera, Leslie Ayala, con cómo partió finalmente la investigación la investigación penal en contra de Isabel Allende por la venta de la casa de su padre, el expresidente Salvador Allende, y la conversación de Miguel Crispi con su mamá. Rocío, ¿cómo estás? Buen día. Último minuto. Hola Lucho, gusto saludarte. Estamos acá en Providencia ya, en esta casa que ha provocado bastante polémica en los últimos meses. Sin duda ha sido un foco de atención para los medios de comunicación, pero principalmente para la ciudadanía, para saber finalmente qué pasó con esta fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende. Tú lo decías, ayer el medio La Tercera publica una nota con nuevos antecedentes que revelan una eventual gestión de la ahora ex senadora socialista Isabel Allende para agilizar la compra-venta de esta casa. Ustedes la ven acá a mi espalda, la casa de Isabel Allende. Según la información que tenemos de momento por los vecinos del sector, es que la senadora se encontraría en este domicilio, que ella viva acá, pero vemos difícil la posibilidad de conversar con ella, de saber si es que finalmente va a querer contar su versión sobre estos últimos antecedentes que conocimos durante las últimas horas. Lo que sí, hay un comunicado, pero ya vamos a ir a eso. Lucho, lo que tú mencionabas, lo que sabíamos de momento es que esta investigación penal por la casa del expresidente Salvador Allende había surgido a raíz de una querella presentada por un abogado vinculado al Partido Republicano. Resulta que no es así. La investigación comenzó de oficio por la Fiscalía a raíz de un llamado telefónico de Miguel Crispi con su madre. El 7 de enero, cuando recién comenzaba este caso, cuando recién estábamos conociendo los distintos antecedentes de esta fallida compraventa, cuando se tildaba como un bochorno por los distintos parlamentarios, autoridades de gobierno incluso, resulta que Miguel Crispi recibe un llamado telefónico de su madre, la socialista Claudia Serrano. Un llamado que uno puede decir común y corriente entre madre e hijo, pero resulta que en ese llamado hablan sobre la contingencia, sobre esta fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende. Claudia Serrano critica el manejo que estaba teniendo el gobierno en ese entonces respecto a este caso y por su parte el entonces asesor del segundo piso del Palacio de la Moneda, Miguel Crispi, defiende la gestión del gobierno y critica más bien al abogado de la familia Allende y a la familia Allende por no haber tomado las distintas medidas, por no tampoco haberle advertido de lo que estaba pasando en esta fallida compraventa. En esa conversación es que Miguel Crispi arremete de cierta forma contra la familia Allende y finalmente menciona que Isabel Allende habría insistido reiteradamente, lo dice con garabatos, había insistido reiteradamente en que se concrete esta compra, que ella estaba demasiado apurada de cierta forma por finalmente realizar esta compraventa que ya sabemos finalmente no pudo ser porque dentro de las propietarias de este domicilio se encontraba en ese entonces la senadora, pero también la ministra de Defensa Maya Fernández, dos personas impedidas por ley de firmar contratos con el Estado. Esta conversación de Miguel Crispi con su madre tenía una tercera persona vinculada, la PDI. La PDI estaba realizando una escucha telefónica a raíz del caso Procultura, caso donde está vinculado Miguel Crispi, donde la Fiscalía tenía la autorización, la PDI en este caso, de realizar estos famosos pinchazos telefónicos para poder interceptar el teléfono de Miguel Crispi. Ahí es donde escuchan esta conversación con su madre, donde encienden las alarmas y finalmente encuentran que acá de cierta forma habría algo extraño, un vínculo de la senadora Isabel Allende para presionar a que se concrete esta compraventa, y ahí es donde finalmente la Fiscalía decide separar esta causa, empezar una nueva investigación, una investigación de oficio por eventual tráfico de influencias de parte de la entonces senadora Isabel Allende para finalmente indagar, investigar qué estaba pasando con esta investigación, si es que hubo presiones de parte de ella o no, para finalmente concretar esta compra. Lucho, te escucho. Rocío, ayer el Partido Socialista tuvo una actividad. Creo que era su aniversario y fue como también proclamación, porque si bien ya lo habían avisado, de Paulina Bodanovich. ¿Habló la senadora Bodanovich al respecto, no?
Ayer hubo una actividad bastante masiva, de cierta forma. No llegaron todos los parlamentarios sí, del partido como se esperaba, no llegaron en todos los militantes de dicho partido, pero fíjense que mientras estaban reunidos surge esta nota de prensa en el medio La Tercera, y es que a la salida finalmente le preguntan a la presidenta del partido, hoy día candidata presidencial también de los socialistas, Paulina Bodanovich, pero ella en ese momento, o al menos lo que manifestó, fue que desconocía la información que se iba a informar para poder referirse al tema y sale rápidamente del lugar sin entregar ningún tipo de declaración. Lo que sí, Lucho, es que durante esta mañana, a las 9 de la mañana, el Partido Socialista, la candidata en específico, tenía una actividad con distintos militantes de su coalición para finalmente presentarle sus propuestas de campaña, etcétera, entre otros temas. Y es ahí a la llegada donde finalmente conversamos con ella. No, se realizó la actividad. Se realizó, Paulina Bodanovich llegó, lo que sí estuvo muy cortito, participó cerca de 40 minutos, media hora, y se fue rápidamente y quedó el secretario del partido, Camilo Escalona, ya a cargo de esta actividad. Pasemos por favor a escuchar parte de las declaraciones, de las palabras que nos dio Paulina Bodanovich a su llegada al Partido Socialista. No tengo nada que aportar, no tengo información y creo que las cosas tienen que seguir su curso natural. Las instituciones hoy día están haciendo una investigación y hay que ser respetuosos de eso. ¿Pero confían con la versión de cierta forma que tiene la ex senadora? Yo no he tenido oportunidad de hablar con ella en estos días y creo que todo esto se maneja dentro de los cauces judiciales, de los cuales soy muy respetuosa. Como ustedes saben, también soy abogada e insisto en que las instituciones tienen que hacer su trabajo en forma independiente. En nada ayudan comentarios que no tenemos mayor información. Rocío, tú has reporteado hace harto rato este caso. Viendo ahora las declaraciones de la senadora Bodanovich, siento que bajó un par de cambios. Puede ser, Lucho, pero finalmente están recabando la información, una visión más bien institucional respecto a esta indagatoria, que recordemos, una indagatoria judicial, una investigación penal, que por lo mismo y en general los partidos políticos ahí deciden mantener cierta distancia para finalmente no meterse con otros poderes del Estado, simplemente. Claro, pero lo que nosotros estamos esperando acá de momento es ver si finalmente si es que la principal involucrada va a hacer algún tipo de declaración frente a la prensa. Sí, es que te lo preguntaba por qué. Me acuerdo cuando recién se filtra el fallo del Tribunal Constitucional que manifestaba la remoción, la salida de la destitución, perdón, es el concepto correcto, de la senadora Isabel Allende. Paulina Bodanovich estaba muy molesta, habló mucho con los medios. Recuerdo una imagen de ella en la sede del partido con el brazo arriba, muy molesta, pero por eso te decía que siento que ahora bajó por lo menos 2 cambios. Entonces, siento que matizó un poco el discurso. Cuando un político dice dejemos que las instituciones funcionen, es cuando un fiscal dice es materia de la investigación. Es que básicamente no se quiere referir al tema. Es que, Lucho, ese momento que tú dices, cuando vimos a Paulina Bodanovich con el puño en alto en el Partido Socialista gritando, era la presidenta Paulina Bodanovich. Hoy día estamos con la presidenta Paulina Bodanovich y la candidata presidencial Paulina Bodanovich. Claro, también estaban esas diferencias. Y bueno, el punto que me haces también, Rocío. Mira, y voy a sumar a la conversación, Rocío, al exfiscal, don José Antonio Villalobos. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Luis? Oiga, los pinchazos de los teléfonos están causando hartos problemas, ¿eh? Y era algo que no se conocía, ¿no? Sí. Yo creo que por eso efectivamente esta declaración de la candidata del Partido Socialista evidentemente tiene un fundamento, que es precisamente que el caso sea complicado efectivamente para la ex senadora Allende, dado que es un antecedente que no se conocía. Habían interceptaciones telefónicas del jefe de los asesores del presidente. Evidentemente es una situación súper compleja que amerita en definitiva ponderar qué es lo que se dice ahí. Hoy día ella aparece negando lo que Crispe habría dicho en esa conversación con su madre, ¿no? Como que ella no habría influido finalmente en la toma de la decisión de la adquisición del inmueble. Ahora, él habla en esa conversación que se dice que es una conversación privada, pero es de interés para la investigación y por eso la Fiscalía separa la investigación a propósito de ese hallazgo.
¿Es legal iniciar una investigación así? Por supuesto, porque en el fondo lo que la policía, una vez que está autorizado por un tribunal a interceptar las comunicaciones, en este caso de Crispi, por otro caso, ¿cierto?, que es el caso Procultura, el caso Convenio, encuentra efectivamente lo que se denomina un hallazgo casual, ¿no? Casualmente se encuentran con una conversación que puede revestir carácter de delito y por lo tanto ellos informan al fiscal de esta situación y el fiscal lo que hace es separar la investigación y procede en definitiva a iniciar una investigación precisamente por un eventual tráfico de influencia, y así la policía también se lo indica al fiscal. Y a propósito de esta conversación, que es bastante elocuente, donde se dice que efectivamente había mucha insistencia para que esto se materializara, finalmente se produce una investigación, una apertura de investigación que incluso llegó, según hay otras noticias también que se han dado a conocer, efectivamente a solicitar por parte de la Fiscalía incluso allanamientos a dependencias de inmuebles de los cuales las personas estaban involucradas. El tribunal habría rechazado incluso un allanamiento a la moneda, dependencias de la moneda, indicando que no habían antecedentes todavía para configurar el delito, pero hubo una intención de la Fiscalía de allanar ciertos inmuebles, incluido el de la ex senadora Allende, para encontrar obviamente indicios o evidencias que vincularan al delito que está investigando. Este caso, por ejemplo, si lo quisiéramos hacer un símil, dime si estoy en lo correcto o estoy en un error. Recuerdo cuando se incauta el teléfono de Luis Hermosilla y resulta detenido y formalizado el director de la PDI. Es más o menos la misma circunstancia, ¿no? O sea, por una diligencia investigativa de una causa, terminas abriendo otra. Por supuesto, en el fondo, el hallazgo, cuando tú analizas un teléfono celular o un soporte electrónico, te puedes encontrar con un sinnúmero de evidencias que están conectadas con otros ilícitos y con otros partícipes también. Por lo tanto, ahí tú tienes que, evidentemente, abrir y aperturar distintas investigaciones. Es lo que ha ocurrido hoy día con el teléfono de Hermosilla, que incluso se han seguido aperturando nuevas investigaciones. Lo que ocurrió, por ejemplo, con la ministra de la Corte de Apelaciones, Sabaj, claro, ¿cierto? Había un indicio ahí de una conversación de un delito distinto y se aperturó una investigación a propósito de una filtración, pero a uno le gustaría que la fiscalía iniciara las investigaciones a propósito de lo que va encontrando, ¿no? Y no de filtraciones, pero esto puede ocurrir. Pero o sea, afortunadamente ha ocurrido. A lo mejor te pasó algo. Por supuesto, y uno tiene que separar la investigación, abrir un RUC distinto, con un número distinto y obviamente realizar diligencias en ese sentido. Y creo yo que hoy día, como no se conocía este antecedente de esta interceptación telefónica que daba cuenta, por lo menos de cierta injerencia de una persona que estaba vinculada directamente, porque es la propietaria del inmueble, ¿cierto?, que no podía tener efectivamente una situación de esta naturaleza y que efectivamente se está dando a conocer hoy día que tuvo algún grado de injerencia, podría esto ameritar ciertas diligencias investigativas incluso más graves que pueda disponer la Fiscalía. Mira, tenemos el diálogo de la nota de La Tercera, la nota que publica ayer Leslie Ayala, y esto es el contexto entre la conversación de Miguel Crispi con su madre que también es militante socialista. Entonces, Claudia Serrano le dice, ella lo pidió, me imagino que eso, si lo contextualizamos, tiene que ver con si ella pidió el tema de la venta, que se realizara todo esto. Y Miguel Crispi le contesta, o sea, se refiere a Isabel Allende, llamó hasta el portero del ministerio. Para no decir la palabra, vamos a decir hinchó. Que se haga así. Ella tiene mucha responsabilidad y también el abogado de la familia Allende. Eso es lo que dice la escucha telefónica que habría tomado este funcionario de la policía y que posterior a eso se termina abriendo la causa. ¿Tenemos a Rocío conectada todavía o no? ¿Me escucha, Rocío? Sí, Lucho, te escucho. Rocío, ayer emitió... Lucho, a raíz de lo que ustedes comentaron... Dime tú primero y después te pregunto. No, dale, te escucho, por favor. Nada, que a raíz de lo que ustedes comentaban hace minutos atrás en el estudio, Mega Noticias pudo confirmar durante la jornada de ayer en la noche información relevante al respecto. Después de iniciar esta investigación de oficio, la Fiscalía solicita al séptimo juzgado de garantía de Santiago incautar el teléfono de Miguel Crispi, de Isabel Allende, de Maya Fernández y de otros funcionarios del Palacio de la Moneda, pero esta solicitud habría sido rechazada. Fue rechazada por el tribunal por no tener todos los antecedentes pertinentes
pertinentes y finalmente descalifica un poco esta solicitud que hizo el Ministerio Público al respecto. Información que por supuesto se suma ya a estos nuevos antecedentes que tenemos de esta causa, finalmente del inicio de esta investigación penal y estos eventuales vínculos, estas gestiones que habría realizado la ahora ex senadora Isabel Allende para finalmente acelerar, agilizar esta fallida compraventa. Rocío, ayer habló Miguel Crispi, ¿o no? Emitió un comunicado. Hay un comunicado, Lucho, lo estoy abriendo acá enseguida, de su abogado, firmado por Guillermo Chaguán Chaguán, el abogado de Miguel Crispi, donde él dice que acá de les voy a Miguel leer Crispi está un en extracto. prisión preventiva. En enero de entonces. 2000... Ah, no, también, sí. No está en prisión preventiva. Sí, está en prisión preventiva. Lo cambió, Sí, recordé. lo cambió. En enero de 2025, la Fiscalía recogió una conversación del señor Crispi con su madre, diálogo privado y familiar, en que mi representado se refiere a la fallida compra de la casa del expresidente Allende. El señor Crispi declaró ante el Ministerio Público que esta fue una conversación informal con su madre, que nunca tuvo conocimiento de presión alguna que hubiera realizado la ex senadora Isabel Allende, y que sí tuvo conocimiento de que la familia Allende estaba representada formalmente por un abogado, quien efectivamente monitoreó el avance del proceso y no advirtió de la inhabilidad. Claro, ahí... En esa línea va más bien el comunicado... Dime, Rocío, te escucho. Te escucho, Lucho. No, dime tú, Rocío. No, que en esa línea va más bien la declaración de Miguel Crispi, que ha sido más bien monitoreada por su abogado, que apela en que esta declaración era una conversación íntima, familiar, entre madre e hijo, pero no sabían que finalmente había una tercera persona escuchando esta conversación. Y es importante entender que esta escucha telefónica se realiza a raíz del caso Fundaciones, en específico del caso Procultura, donde está siendo indagado Miguel Crispi, y es ahí donde finalmente la PDI enciende sus alarmas. Le llama la atención esta conversación que Miguel Crispi, este diálogo que tiene con su madre, donde menciona a la ahora ex senadora Isabel Allende, quien habría intentado agilizar esta compraventa para concretarla rápidamente. Fíjense, Lucho, y hablando de comunicados de los distintos vinculados, hay también un comunicado de Isabel Allende durante la jornada de ayer refiriéndose a esta publicación del medio La Tercera, y ella dice: lo dicho por el señor Crispi en ese llamado es falso y constituye una falta de respeto a mi familia. No interviene de ninguna manera en la venta de la casa de mi padre. Como hemos reiterado, seguimos las instrucciones del gobierno. Que el señor Crispi explique sus dichos a la brevedad. Claro, Rocío, y lo último que te pregunto, ¿cómo fue la reacción ayer en este evento del Partido Socialista? Porque tú me decías que a la misma hora que están en este evento, finalmente aparece la publicación de La Tercera. Sí, se publica en paralelo, pero el evento ya estaba culminando de cierta forma. Okay. Nuestra compañera del equipo de política, Silvia Córdoba, estaba ahí en el lugar, estuvo muy atenta, por supuesto, a las distintas reacciones que puedan haber de este caso, y según nos mencionaba ella, intentaron conversar con la presidenta del Partido Socialista, pero ella salió rápidamente evitando referirse al tema, y más bien en lo que yo les comentaba al comienzo. Ella manifestó que aún no tenían la información del caso y que nos iban a referir hasta tener ya los detalles de. Por lo mismo, durante esta mañana se refiere a primera hora ya en su llegada a esta actividad al Partido Socialista, donde conversa muy brevemente con los medios, y ya hablábamos más bien de ese diálogo, lo escuchamos minutos atrás, donde se abstiene de cierta forma a opinar más allá, más bien mantiene una postura institucional, entendiendo que hoy día es la candidata, además del Partido Socialista, y que quieren dejar que este procedimiento avance en manos de la justicia. Pero acá es importante lo que ya conversábamos, lo que mencionábamos, lo que dice Miguel Crispi en esta conversación con su madre, donde finalmente ingiere que habrían influencias directas de la ahora ex senadora Isabel Allende para acelerar esta compraventa de la casa de su padre, la casa donde estamos ubicados ahora, a la espera de ver si es que hay algún tipo de declaración, Lucho. Claro. José Antonio, te pido que sigas con nosotros conectada, Rocío. José Antonio, ¿por qué no se autoriza esta diligencia de incautar los teléfonos si ya, por ejemplo, se tenía este antecedente, se abre esta nueva causa?
¿Por qué no se logran incautar los teléfonos? Es difícil de explicarlo, pero lo que razona el tribunal en su resolución es que precisamente no podría, entiende, en principio, existir un tráfico de influencia respecto a la ex senadora, dado que había sido el propio presidente de la José República Antonio, quien habría instruido finalmente esta